Les invito a que puedan buscar Esther, capítulo 3, del 1 al 15. Vamos a leer en realidad el capítulo completo, que son 15 versículos, es bastante breve, así que a medida que usted lo encuentre, yo le pido que se ponga en pie para que podamos leer la palabra del Señor. Esther capítulo 3, versículos del 1 al 15, y lo vamos a leer de forma alternada para que podamos también participar todos de la lectura. Bien, leamos entonces Esther capítulo 3. Dice así la palabra del Señor de forma alternada. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablando de cada día de esta manera y no escuchándolos, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme con su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia de dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. El nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Todos juntos, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Tengamos un momento de oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este momento que nos das para poder estar juntos y adorarte, Señor. Y ahora es el momento en donde escuchamos, Señor, lo que tú nos quieres decir. Te pido, Señor, que tú nos guíes, que sea, Señor, tu Santo Espíritu iluminando
entendimiento a fin de poder estar plenamente atentos a tu palabra, Señor. Que nada nos distraiga, Señor, que nuestra mente no esté ocupada en otras cosas, sino que solamente en ti, en tu palabra, Señor, y que podamos ser edificados por ella. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Capítulo 3, entonces ya vamos avanzando en esta serie, en esta historia. Si me ayudas con la siguiente lámina. Le he puesto por título a esta predicación: La suerte está echada. Y vamos a hablar un poquito acerca de esto, de la suerte. No sé si usted se ha hecho la pregunta o no, si los cristianos pueden o no participar en cosas que tengan que ver con el azar. No sé si ha escuchado esa interrogante, esa pregunta, si el hermano puede ahí participar de una rifa. Bueno, es términos suaves, una rifa, ¿o no? o puede jugar el kilo, ya. ¿Qué dice la palabra en torno a eso? La verdad es que uno dentro de la libertad puede hacer muchas cosas. Sin embargo, y es lo que el texto también nos va a encaminar, a final de cuentas siempre ocurre lo que Dios quiere que ocurra. Por tanto, siendo bien honesto, creo yo que el azar no existe. El azar no existe, sino que es Dios quien guía y gobierna, y Él lleva los sucesos a su propósito, a su voluntad. De hecho, hay un proverbio que habla de eso, que uno puede como tirar los dados. Estoy haciendo alusión a otra versión, pero en realidad quien decide es Dios. Tiene que ver con respecto a eso. Y ciertamente en este relato se habla un poco de la suerte, en donde Amán, este personaje que aparece en esta historia, quiere hacer un daño al pueblo de Israel, o mejor dicho, a los judíos que están en Persia, y él escoge un día, escoge un momento para que se decrete en que ellos puedan ser asesinados por los habitantes del reino. Por tanto, ahí está la suerte. Se escoge un día y al final se escoge, si no me equivoco, el día duodécimo, el mes duodécimo. El relato, o lo que cuenta acá el texto en el versículo 7, es que al parecer Amán escoge o hace suerte por cada día, como que va probando cada día hasta que le sale un día, y después prueba cada mes hasta que le sale un mes. Esto es un poco también superstición de aquellos pueblos que a veces acudían a sus dioses a fin de pedir suerte. ¿Ya? Tiene que ver también con eso. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de Amán, de la suerte, o mejor dicho, de la soberanía de Dios en torno a los eventos, porque la suerte no existe. La suerte, el azar, no es algo que esté ahí dando vueltas, sino que en realidad, como les decía, todo ocurre de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ya? No es que usted tuvo suerte, no, Dios así lo quiso. No es que usted de chiripazo, como se dice, le pasó algo. No, Dios también encaminó su vida a eso. Y para poder introducirnos también a esta predicación, quiero también ubicarme en el contexto de Israel saliendo de la esclavitud en Egipto. Si usted recuerda ahí, Éxodo, Israel guiado por Moisés, ellos están en el desierto, estaban recién saliendo de la esclavitud, y ocurre un evento que no sé si usted se acuerda de Moisés cuando él levantaba los brazos y el pueblo ganaba, y después cuando los bajaba el pueblo como que perdía esa fuerza y después lo ayudan a sostener. Ese evento se sitúa en una batalla en donde Israel tiene que luchar contra Amalek, o el pueblo de Amalek, los amalecitas. ¿Ya? Tenga bien presente ese concepto. Y los amalecitas le hacen batalla a Israel, a este pueblo que está recién saliendo de la esclavitud, que está ahí en el desierto. Y Moisés, cuando ve esto, le dice a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek, que es aquel que encabezaba este frente hacia los israelitas.
Entonces Josué fue a la batalla mientras Moisés estaba en la cumbre del collado con su vara en la mano. Ese es como el evento. Entonces pasaba esto, pues. Cada vez que Moisés tenía las manos arriba, Israel ganaba y avanzaba. Y cuando él las bajaba, Israel perdía, empezaba a perder. Y ahí es cuando Aarón y Hur les sostienen las manos hasta la puesta del sol. Y ahí es cuando Josué con el ejército derrota a Amalek, ¿ya? Amalek y su ejército. Eso está en el Éxodo, en la huida o en la salida de Israel de Egipto. Entonces, ocurrido esto, Dios dice lo siguiente con respecto a Amalek. Dios dice que él tendrá guerra con Amalek o contra Amalek de generación en generación. Entonces lo que está diciendo Dios a Amalek y a su descendencia es que dado lo que él hizo de querer atacar a Israel en el desierto, Amalek iba a pagar con eso, tanto él como sus futuras generaciones. Eso es lo que promete Dios en esta frase. ¿Qué es lo que ocurre después? Cuando Israel toma la tierra prometida y llegamos al periodo de la monarquía, cuando están los reyes de Israel, esta sentencia contra Amalek todavía no se había cumplido por parte de Dios. Y aquí a lo mejor usted recordará que en los tiempos de Saúl, el primer rey de Israel, Dios le manda que él haga juicio contra los amalecitas. Dios le ordena a Saúl que él acabe contra los amalecitas y en especial contra su rey, que era llamado Agag. Agag, el rey de los amalecitas. Sin embargo, Saúl desobedeció, perdonó o le mostró misericordia a Agag y no hizo lo que Dios le mandó a hacer. Esa fue la historia de Saúl. Y es por eso también que Dios le recrimina a Saúl y le habla de que es mejor la obediencia que los sacrificios. Aquí había un mandato en donde Saúl, como rey de Israel, debía terminar con los amalecitas, con los agagueos, con Agag, y sin embargo no lo hace. Entonces, desde este momento, o mejor dicho, desde el Éxodo, pasando por la monarquía, nosotros vemos un conflicto entre dos pueblos, entre Israel y los amalecitas. Estos amalecitas que quisieron eliminar a Israel en el desierto, Dios les da sentencia de que tanto Amalek como su descendencia iban a sufrir las consecuencias. Luego Saúl perdona la vida de Agag y la historia como que queda ahí. ¿Cómo se resuelve este conflicto entre Israel y los amalecitas o los descendientes de Agag? Y por las curiosidades de la vida, o como diríamos, según la voluntad de Dios, este conflicto se resuelve ahora, en Esther. Porque Amán, el personaje que yo les acabo de mencionar, o que hemos leído, es descendiente de Agag. Es agageo, es un descendiente de Agag. Por lo tanto, Amán es descendiente de los amalecitas. Dicho de otra forma, Amán es un enemigo de los judíos. Es un enemigo de Israel. Por tanto, este conflicto que vimos o recordábamos en el desierto se da ahora en Persia, en donde Amán quiere hacer juicio o terminar con los judíos, tal como lo quisieron hacer en el desierto. Fíjense lo paradójico. Saúl le perdonó la vida a Agag, le dio una nueva oportunidad, y ahora un descendiente de Agag lo que quiere hacer es terminar con los judíos. Fíjense lo paradójico que es la historia. El libro de Esther tiene esos tintes de mostrarnos a veces la ironía, la paradoja de muchas cosas parecieran ser de un momento hacia allá y al final terminan siendo lo contrario. Pero es eso, a final de cuentas es eso. ¿Qué es lo que nos narra este capítulo 3? ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? Si usted recuerda, el capítulo 2, en la predicación pasada, vimos cuando Esther es proclamada reina, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ya, perfecto. Sin embargo,
la parte final del capítulo 2 nos cuenta algo que pasa un poco desapercibido. Y de hecho, si usted no lo sabía, yo le comento, nosotros creemos de que la Biblia es inspirada, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Sí. La Biblia es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Sin embargo, los capítulos y los versículos y los títulos que hay en la Reina Valera a veces no nos ayudan tanto a entender la historia, a veces nos cortan la historia. Entonces, en realidad, si quisiéramos entender todo el capítulo 3, deberíamos haber leído del capítulo 2, la parte final, que es cuando Mardoqueo le hace un favor al rey. De ahí viene toda la historia. Fíjense este detalle. Voy a leer del versículo 19 del capítulo 2. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner la mano en el rey Asuero. ¿Ya? Dos eunucos que quieren matar a Asuero. Eso es lo que nos narra acá. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther. Y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo la investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Así termina el capítulo 2. ¿Qué es lo que nos dice? Mardoqueo, a través de Esther, denuncia este complot contra el rey, se investiga y le encuentran la razón. Entonces, fíjense nuevamente lo paradójico y a veces lo cómico de esto, lo irónico de esto. Con el favor que hizo Mardoqueo al rey, él debía haber sido exaltado políticamente. Él debía haber sido reconocido políticamente en el imperio. Recordando igual un poco que es probable que Mardoqueo lo que buscaba era subir políticamente en aquel palacio. Por tanto, hecho este gran favor de alertar al rey de que querían matarlo a través de Esther, lo que le correspondía a Mardoqueo era un reconocimiento, un ascenso a lo mejor. Y fíjense cómo inicia el capítulo 3, porque esto va de la mano. Después de estas cosas, el rey Asuero, ¿a quién engrandece? A Amán, hijo de Amedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Fíjense lo contradictorio. Mardoqueo, que buscaba subir, que buscaba ser reconocido, hace una acción para ser reconocido. Sin embargo, quien es exaltado y a quien ascienden como segunda persona después del rey es Amán. Un personaje que no hay mucho detalle acerca de él, pero el texto nos dice de que es un Amedata Agageo, quien es honrado por el rey. Y fíjense el versículo 2. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Fíjense lo que dice después. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces aquí hay dos razones, o sea, dos posibles explicaciones de por qué Mardoqueo no se inclinaba ante Amán. La primera y la más humana es pensar de que estaba enojado, le tenía envidia. Que esta persona está usando o fue exaltado a un lugar al cual yo debía haber estado por haber salvado al rey. Y por eso no me quiero inclinar ante él. Podría ser una opción. Sin embargo, creo yo que la explicación tiene que ver con el conflicto que yo les describía al inicio, en la introducción. Que entre judíos o entre israelitas y entre amalecitas no se llevaban bien. Por tanto, si un amalecita había escalado y era digno de honra y de inclinación ante él, lo lógico sería que un judío que conoce su historia, que conoce su tradición, que conoce todo su recorrido, desearía no inclinarse ante esta persona pagana. Puede ser cualquiera de las dos opciones, yo creo que incluso pueden ser ambas. Pero es muy probable que aquí está el conflicto entre lo que nosotros conocemos como amalecitas versus Israel. Este problema que no ha sido resuelto
que inició en el desierto y que ahora en Persia empieza a desarrollarse. Entonces, como primer punto, yo quiero mencionar que la soberanía divina, mejor dicho, lo que hablábamos al inicio, la suerte, el azar, que en realidad no existe, permite que la oposición se levante. En este caso, Amán, alguien que odia y que no quiere nada con los judíos. Por tanto, Dios permite que Amán sea exaltado. Eso es algo que está dentro del control de Dios, no es algo que se haya escapado de la voluntad de Dios. Y por otro lado, el ver que muchas veces el impío crece mientras el justo no le va tan bien, no es sinónimo de que Dios no esté gobernando y no esté controlando. Que a veces también nos pasa, no sé si a usted le ha pasado, y es muy típico, que a veces uno en la vida trata de hacer las cosas bien, en el trabajo, en el colegio, donde sea, pero al parecer siempre el que crece o al que le va bien es el que hace las cosas mal, ¿cierto? Aquel que a veces es medio negligente, que a veces es irresponsable, pero dado que tiene contacto a lo mejor con los jefes, termina ascendiendo fácilmente. En todos lados pasa eso, de que no muchas veces se reconoce el mérito, sino que se reconoce otro tipo de cosas, la amistad, el amiguismo. Y algunos comentan que posiblemente acá también pasa lo mismo, de que Amán era cercano a Asuero y por eso él es exaltado y llega a esta posición, cuando en realidad el relato no nos dice ningún merecimiento de parte de Amán. No es que él haya hecho algo, sino que simplemente llega a donde está. Por tanto, eso no significa, y eso es lo que les quiero decir, de que Dios no esté al control de la historia. Cuando muchas veces vemos que el impío le va bien, como dicen los salmos también, que a veces es como injusto incluso. Que el que hace las cosas mal le va bien y al que uno se esfuerza a veces no le va tan bien. Eso no significa que Dios no está en el control de la historia. Y eso nos muestra también este relato. Por tanto, vemos acá que al parecer Mardoqueo se empieza a acordar de su identidad. ¿Se acuerdan que yo les decía al inicio de que los judíos, dado el edicto de Ciro, podían volver a Jerusalén? Y que Esther con Mardoqueo, o mejor dicho, Mardoqueo, y Esther, que era su hija adoptiva, ellos deciden quedarse en Persia. Ellos como que en cierto sentido rehúsan de su identidad. Mardoqueo también, por otro lado, permite que Esther vaya y se haga esposa de un rey pagano, algo que era totalmente contrario a la ley, o sea, ellos estaban pecando con eso. Y pareciera ser de que ellos estaban totalmente olvidados de Dios. Pero pareciera, por otro lado, que cuando Mardoqueo ve que Amán llega al poder, le baja todo ese sentimiento judío. Y él se acuerda realmente de que él es hijo de Dios. Y como que toma sentido esta lucha entre judíos y amalecitas. Por lo tanto, el hecho de que Mardoqueo no quiera inclinarse ante Amán tiene que ver con eso también. De que él como judío, como pueblo de Dios, siente que no puede doblegarse ante alguien que le hizo daño a Israel. Alguien que había sido enjuiciado por Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace Mardoqueo? Dado que Amán exige reverencia de todo el imperio, Mardoqueo se rehúsa. Y eso le molesta a los compañeros o los que están con Amán y le comentan a él, y él decide tomar venganza contra Mardoqueo. Ya que este no me quiere saludar, ya que este no me quiere honrar, ya que este me ignora, porque al parecer Amán también tenía ese problema de querer buscar reconocimiento y honra. Dado que Mardoqueo no quiere hacerlo, yo voy a hacerle daño a Mardoqueo. Pero el relato nos dice algo más potente aún. Y es que, versículo 6, pero obtuvo en poco poner la mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo.
¿Por qué razón entonces Amán quiere exterminar a los judíos? Es el conflicto del desierto, lo que les decía anteriormente. Es la venganza, por ejemplo, de cuando Saúl destruye gran parte de los amalecitas, pero le perdona la vida a Agag. Se está cobrando venganza. Aquí hay un tema de venganza entre Amán contra los judíos. Y dicho de otra forma, y viéndolo desde la perspectiva bíblica, lo que está haciendo Amán acá es declararle la guerra no solamente a los judíos, sino que contra Dios. Aquí el problema no es de Amán contra Mardoqueo, no es de Amán contra los judíos, es de Amán contra Dios, el Dios de los judíos. Dios había prometido protegerlos. Y eso es lo que el relato nos empieza a mostrar. De que a pesar de que el perverso, que el malvado maquina contra el pueblo de Dios, Dios sigue guiando la historia. Dios sigue guiando los sucesos para que se cumpla lo que Él quiere hacer. ¿Ya? Y acá hay algo interesante porque el relato nos muestra de que al final esto es un capricho de Amán. O sea, que alguien no te reconozca, no te haga reverencia, no debe ser sinónimo de querer enojarte y querer matar a otra persona. Eso es como muy de los imperios bárbaros. Entonces, aquí nuevamente nos muestra el problema del carácter del imperio persa. Cuando usted va al capítulo 1 y ve que Asuero, enojado con Basti, la repudia y la cambia, ¿se acuerdan? Y establece un edicto, una ley a todo el imperio. Amán quiere hacer lo mismo. Amán se enoja con una persona y lo trata como un problema del imperio nuevamente. Ya no es Amán contra Mardoqueo, sino que es Amán contra los judíos. Por tanto, nuevamente, aquí vemos un conflicto entre alguien, un pecador, en este caso Amán, que quiere ir contra la voluntad del Dios de los judíos. Y eso es lo que nos muestra el relato. Como segundo punto, la soberanía divina gobierna aún lo que parece ser casualidad. ¿Se acuerdan que al inicio veíamos de que la suerte no existe? Que el azar no existe. Todo lo que nos narra acá el relato tiene que ver con eso, de que aparentemente es azar, pero es Dios gobernando la historia. Versículos del 7 al 11. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es la suerte, ¿ya? Pur significa suerte. Delante de Amán, suerte para cada día y para cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Fíjense en el detalle, el versículo 7 parte con el mes primero. Es como si estuviesen en enero, ¿ya? El calendario judío no es igual al de nosotros, tiene ciertas modificaciones, pero es como esto. Amán se enoja en enero, establece suerte para saber cuándo va a hacerle daño a los judíos, y la suerte determina el mes 12º, o sea, el mes 12, que es el mes de Adar. En nuestro lenguaje sería diciembre. O sea, Amán planea que a fin de año, según nuestra lógica, ¿ya? Va a exterminar a los judíos. Entonces, fíjense lo potente de esto, porque el relato nos muestra de que se establece un decreto y que es publicado en todos los rincones del imperio. Entonces, es como que a nosotros, hoy en día, de un momento a otro nos dijeran, de aquí a un año más, y está pegado en las calles, en los postes, ustedes van a ser exterminados. Ustedes como creyentes, como hijos de Dios, van a ser exterminados en este país. Eso es lo que pasó acá. Eso es lo que pasa. Amán establece suerte y determina que en un periodo cercano a los 12 meses, todos los judíos van a ser o deben ser exterminados. Versículo 8. Y dijo Amán al rey Asuero. Y aquí ya Amán empieza como un poco a tergiversar el relato y a querer engañar en cierto sentido a Asuero. Dice lo siguiente: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino.
y sus leyes son diferentes de todas las del pueblo, y no guarda las leyes del rey, y el rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Entonces Amán va donde Asuero, alguien cercano, alguien de confianza, y le va con un relato. ¿Y qué es lo que les dice? Asuero, tú tienes tu imperio, tienes un montón de pueblos que has conquistado, que te sirven, que son parte de todo el imperio. Sin embargo, hay un pueblo en particular que no te obedece, que no sigue tus leyes y que no te es provechoso tenerlos vivos en tu imperio. Algo que algunos comentaristas señalan de que es mentira, que en realidad los judíos sí eran de beneficio para el imperio, ya que ellos trabajaban, servían, Mardoqueo trabajaba en el palacio, y por otro lado los judíos, y ustedes lo saben, son buenos para el comercio. Por lo tanto, algunos comentan también de que dentro del imperio ellos también colaboraban en la economía. Por lo tanto, no era como una nación que estaba totalmente externa y que no quería nada con el imperio, sino que realmente era de provecho para el imperio persa. Sin embargo, Amán, que tergiversa esto, va donde Asuero y le dice, no te sirve tenerlos vivos, no te trae ningún beneficio, mejor acábalos. Versículo 9. Si le place al rey, decrete que sean destruidos y yo pesaré 10.000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Y aquí empieza ya no solamente un relato modificado, sino que hay una oferta económica. Es como, rey, si a usted le place exterminarlos, yo puedo o yo me encargo de traer 10.000 talentos de plata para que ingrese a su caja fuerte, a su tesoro. O sea, Amán lo que está haciendo acá es ofrecerle plata al rey a fin de él poder matar a los judíos. Y aquí también hay algo un poco raro, porque si uno investiga el tema de los talentos, los 10.000 talentos de plata, algunos comentan de que esto equivale como aproximadamente 300 toneladas de plata, que en estos tiempos, o en aquella época, equivalía como a un tercio o un cuarto, ¿ya?, del tesoro de todo el reino del imperio. Por tanto, dicho de otra forma, Amán le está ofreciendo al rey algo que en realidad él no puede pagar. Lo está engañando. Le está ofreciendo un dinero o plata que él no tiene. ¿Cómo se podría explicar esto entonces? ¿Cómo es que Amán le está diciendo que si esto ocurre van a ingresar 10.000 talentos a la tesorería? Tiene que ver porque lo que busca Amán, o lo que está diciendo implícitamente, es que una vez que maten a los judíos, ellos se van a quedar con las posesiones de ellos. Y algunos incluso comentan de que incluso la idea o el objetivo era ir a Jerusalén y destruir también allá. ¿Se acuerdan de que los judíos ya habían regresado a Jerusalén? Ya habían reconstruido el templo e incluso habían sido financiados por el imperio persa. Entonces, visto desde otra perspectiva, lo que Amán le está proponiendo a Asuero es recuperar esa plata. Es recuperar eso. E inclusive quedarse con el territorio de Jerusalén. Podría ser también una opción. Y es por eso que Amán le propone o le ofrece algo que es totalmente fuera de su alcance como persona. Y es porque posiblemente buscaban destruir, quedarse con los bienes de los judíos, y no solamente eso, sino que también ir a Jerusalén y traerse también todo de vuelta aquello que había sido dado por el emperador, por el imperio, para reconstruir Jerusalén. Por tanto, este es el contexto de Amán. ¿Qué dice el rey? Entonces el rey quitó el anillo, versículo 10, de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, Agageo, enemigo de los judíos. Aquí el relator le coloca enemigo de los judíos. ¿Ya? Está haciendo referencia ya al conflicto en el desierto. ¿Qué más dice? Y le dijo, la plata que ofreces sea para ti. Y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien pareciere. Dicho de otra forma, es como que a Asuero le da lo mismo. Es como ya, si tú quieres hacerlo, hazlo. Y si tú quieres buscar esa plata, recolectar esa plata, hazlo para ti, para los que te ayuden.
pero hazlo. Es como esa la descripción que nos da el relato de Asuero con su decisión. Por tanto, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? De que si bien es cierto acá vemos conceptos como la suerte o el azar, o por otro lado dos enemigos del pueblo de Dios tramando algo contra el pueblo de Dios, lo que nos muestra el relato en realidad es que Dios está en control. Aunque pareciera que el enemigo va ganando o que se va a hacer lo que el enemigo quiera hacer, al final de cuentas todo esto está controlado por Dios. Y aquel que quiera hacerle daño a los judíos, en realidad se la tiene que ver con Dios. Y se los adelanto. El relato es bastante irónico con respecto a eso. Porque así como Amán quiere destruir a los judíos, en realidad ese daño se le devuelve. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Pero acá vemos cómo estos seres, estas personas malas, traman el mal contra el pueblo de Dios. Sin embargo, Dios sigue siendo soberano y se hace lo que Él quiera. Tercer punto. La soberanía divina preserva a su pueblo aun cuando todo parece perdido. Versículo 12. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó a Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. Cuando tiene este concepto de sellado con el anillo del rey, o mejor dicho, un decreto real, lo que apunta es que es un decreto irrevocable. Eso es lo que apunta acá. Es una condena, una sentencia que no se puede modificar, porque va con el sello del rey. Entonces, ¿qué nos dice el relato? Que estaban en el mes primero, ¿cierto? Y cuando se toma esta decisión, en el día 13. ¿Ya? Si fuese nuestro calendario sería el 13 de enero. ¿Qué ocurre el 13 de enero? ¿Alguien sabe? El aniversario de nuestra iglesia y el cumpleaños de la hermana Rosita también. Pero si nos situamos en nuestro contexto sería el 13 de enero, el 13 del primer mes. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mandan a todos los escribanos, aquellos que escriben los decretos del rey, y fue escrito todo lo que mandó Amán. Fíjense cómo le da la responsabilidad a Amán, el autor. A los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban en cada provincia, a los príncipes, a cada uno según su escritura, según su lengua. En nombre del rey fue escrito y sellado con el anillo del rey. Entonces, nuevamente, esto nos sitúa en el capítulo 1. Como un conflicto personal termina siendo un problema de todo el imperio. Y en este caso, ya no es la venganza de Amán contra Mardoqueo, sino que es la venganza de Amán contra todos los judíos que existen en todo el mundo. Fíjense lo llamativo de eso. Personas conspirando para matar a judíos. No sé si les suena conocido. Ya desde acá lo vemos. ¿Cómo traman eso? ¿Qué dice el texto? Versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces el decreto decía, había que exterminar a todos los judíos, da igual quién sea, adulto mayor, niño, mujer, hombre, no hay diferencia. El día 13 de este mes, del mes de Adar, no va a quedar ningún judío sobre la tierra. Eso es lo que establece el imperio. O sea, fíjense, incluso esto apunta a la destrucción nuevamente de Jerusalén y el templo. Aquellos que estaban reconstruyendo, que ya llevaban avances, lo más probable es que con este decreto se hubiese acabado todo. O sea, nuevamente, el enemigo tratando de frustrar los planes de Dios. Y el relato nos muestra que a final de cuentas se hace lo que Dios quiere hacer. Versículo 14. La copia del escrito
que se dio por mandamiento en cada provincia, fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Fíjense cómo se empieza a organizar esto. Prepárense. En 12 meses más o en 11 meses más se van a exterminar los judíos. Y si usted quiere ir y saquear y quedarse con eso, hágalo. El rey lo permite. Versículo 15. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Fíjense lo descriptivo que es la parte final. Porque se emite el decreto, se publica en todos lados, y el relato se centra después en Susa, que es mientras todos los judíos, mientras todos los ciudadanos judíos del imperio se lamentaban y se entristecían por esta noticia, el rey y Amán se sentaron a beber. O sea, nos muestra una actitud totalmente indolente ante la necesidad, indolente ante la tristeza y la amargura de otros. Y eso también refleja un poco el carácter de ciertos líderes o políticos que vemos hoy en día. Cuando muchas veces el pueblo o la nación sufre y a ellos les da lo mismo. No sé si has escuchado casos o ejemplos así de políticos. Yo recuerdo uno solamente que se me viene a la mente, de una vez que hubo un problema en tal ciudad y una persona que representaba esa ciudad o tenía un cargo en esa ciudad andaba de vacaciones en un mundial de rugby, parece. Totalmente desconectado del sufrimiento de aquellos que depositan su confianza en él. Acá nos muestra algo similar. Judíos que habían decidido quedarse en el imperio. Habían decidido quedarse para hacer vida, para comercializar, para formar familia, para construir. Y de un momento a otro, este imperio que les ofreció todo, les dice que tal día, de tal mes, tú vas a ser exterminado. Y no me importa lo que tú sientas. El rey y Amán se sentaron a beber. Pero la ciudad de Susa estaba conmovida. El relato es un poco crudo en ese sentido. Pero tiene que ver también con esto, de cómo Dios va tomando la historia, cómo Dios va tomando los sucesos y los va transformando. Porque esta angustia, este pesar que vemos en los judíos, prontamente va a ser transformado en alegría y en fiesta. De ahí viene la famosa fiesta conocida como Purim, no sé si han escuchado. Es una fiesta judía y está cimentada en esta historia, y lo vamos a ver más adelante. Pero esta historia nos muestra cómo Dios toma el sufrimiento, cómo Dios toma las adversidades, los momentos difíciles en la vida y los transforma muchas veces en felicidad, en alegría, en fiesta. Porque Dios cuida de sus hijos. Por más que el enemigo quiera hacernos daño, por más que el enemigo quiera conspirar contra nosotros, Dios es soberano y transforma esos momentos tristes en alegría. Como conclusión, Dios sigue siendo soberano por sobre los planes de los hombres. Esther 3 nos muestra que Amán, convencido de que puede determinar el destino del pueblo judío, echa suertes, consigue el apoyo del rey y establece una fecha para destruir a todos los judíos. Todo pareciera funcionar bajo el control de Amán y lo que él quiere. Sin embargo, lo que Amán desconoce es que es Dios, el Dios de la Biblia, el que está gobernando. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión. Ahí está. Uno puede pensar, desear muchas cosas. Sin embargo, el resultado está en las manos de Dios. Y eso nos muestra también esto. Podemos hacer muchos planes, pero es Dios quien cumple sus planes en la historia. En segundo lugar, vemos la soberanía de Dios sobre nuestras circunstancias. Muchas veces las circunstancias de la vida parecen ser definitivas y duras,
como lo que pasó acá con Amán y los judíos. No hay escapatoria, nos va a tocar la muerte. Pareciera que las puertas se cierran o que ocurre algo que no podemos cambiar, que estamos destinados a eso, como puede ser quizás una enfermedad o un problema. Y el mundo se nos viene abajo, porque pensamos humanamente de que ya se escapó de nuestro control. Sin embargo, este capítulo también nos recuerda eso, de que a pesar de que muchas veces está todo en nuestra contra, Dios sigue siendo soberano y Él puede transformar nuestras historias, que muchas veces están marcadas por el fracaso, el dolor, y las puede cambiar y transformar. Dios obra en medio de nuestras circunstancias. En tercer lugar, vemos también la soberanía de Dios revelada en Cristo. La amenaza contra los judíos nos recuerda que Dios va a preservar a su pueblo del pacto, lo cual lo vemos también en el cumplimiento del Mesías, de la llegada del Mesías. Siglos después, cuando los enemigos de Jesús parecían conseguir la victoria, matándolo en la cruz, eso también estaba en el control de Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Hechos. Pareciera ser de que los gobernantes mataron a Cristo. Sin embargo, eso estaba en la voluntad, en la soberana voluntad de Dios. Por tanto, hermanos, nuestra confianza no descansa en las circunstancias. Nuestra confianza no está cimentada en lo que vemos en el día a día, sino que en lo que Dios está haciendo. Y lo cantábamos delante. ¿Estoy bien con mi Dios? Aunque venga la adversidad, aunque venga la prueba, podemos decir, estoy bien con mi Dios. Porque las circunstancias, los eventos de la vida no definen quién eres. Eso lo define Dios y su fidelidad. Por tanto, podemos estar seguros en Él. Para reflexionar, ¿cómo reaccionas cuando haces lo correcto? Y es lo que pasaba con Mardoqueo, delante de Dios. Y muchas veces eso te trae problemas o no te trae el reconocimiento que tú deseas. ¿Cómo reaccionas ante eso? Cuando ves que el impío, que el injusto le va bien y tú que te esfuerzas por ser una persona íntegra, no te va tan bien. Te frustras, te molestas o pones tu mirada en Cristo y sigues adelante. ¿Cómo reaccionas ante eso? En segundo lugar, ¿hay alguna circunstancia en tu vida que hoy parece estar fuera de tu control? ¿Hay algo que se te escapa de las manos? ¿Hay algo donde tú dices, yo ya no sé qué hacer, no puedo, ya esto me supera? A todos nos pasa, a todos nos pasa. Pero la pregunta es, ¿estás descansando en Dios? ¿Estás dejando esa carga en Dios? Jesús lo dijo, mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Deja tus cargas en el Señor, aun cuando a veces pareciera que no entendemos lo que Dios está haciendo con nuestra vida. Él es soberano y Él hace lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Tercer lugar, ¿qué lugar ocupa la oración y la confianza en Dios cuando enfrentamos situaciones que parecen irreversibles? Y esto ya nos anticipa el siguiente capítulo, la siguiente parte. ¿Cómo reaccionamos cuando estamos ante problemas, ante adversidades? ¿Ocupamos los medios humanos? ¿Seguimos insistiendo con medios humanos? ¿O lo primero que hacemos es rendirnos y orar ante Dios? Yo les dejo ese desafío, porque muchas veces pareciera que dejamos a Dios como último recurso en nuestra vida. Tratamos de agotar todos los medios posibles, y cuando nada nos resulta, cuando nada nos trae la solución al problema, recién ahí oramos y le pedimos al Señor que nos libre y que nos ayude. Este texto, esta historia nos dice que es todo lo contrario. Cuando tengas momentos de flaqueza, debilidad, necesidad, lo primero que debes hacer es confiar en Dios y descansar en Él. Entrega tu carga al Señor en oración y Él hará conforme a su voluntad. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, por este momento que nos das para poder seguir reflexionando, seguir escuchando tu palabra.
y evaluar también nuestra historia, nuestras circunstancias a la luz de tu historia, a la luz de tus propósitos, Señor. Y hoy nos enseñas, Señor, que muchas veces pareciera ser que el enemigo está ganando, que el enemigo va por delante, que el enemigo nos hace daño y que hace lo que él quiere. Sin embargo, tu palabra nos recuerda de que tú eres soberano, que no existe el azar, no existen las casualidades, no existe la suerte, Señor. Nuestra confianza está en ti. Nuestra confianza está en lo que tú haces en nuestra vida. Te pido, Señor, que esta verdad pueda calar hondo en nuestras mentes. Que podamos, Señor, ser victoriosos, pero no por nuestros méritos ni por lograr aquello que queremos hacer, sino que podamos ser victoriosos al estar y confiar en Cristo, en saber de que a través de tu Hijo tenemos victoria sobre el pecado. A través de tu Hijo podemos vencer el mal. A través de la fe en Cristo somos justos ante ti. A través de tu Hijo hemos sido librados de esta muerte colectiva, Señor. Te agradecemos por eso y te pedimos que nos ayudes a siempre tener en mente que tú eres soberano, Señor. Que todas las cosas ocurren según tu voluntad y nada se escapa de ello. Te agradecemos todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.